casa, saltando charcos me animo a bailar. Ríe mi alma a pesar de la lluvia, cuando tu paso acompaña mi andar. Ríe mi alma a pesar de la lluvia, cuando tu paso acompaña mi andar. Patricia Pellizzari es licenciada en musicoterapia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. Es doctora en psicología en la Universidad de Palermo. Psicomotricista egresada de la Asociación Argentina de Psicomotricidad. Realizó su formación psicoanalítica en Círculo Freudiano y Fundación Estilos en Buenos Aires y la formación psicodramática en la Escuela de Psicodrama Eduardo Pavlovsky. Es autora de varios libros y actual directora de la Asociación ICMUS, Investigación, Comunidad y Clínica Musicoterapéutica. Es directora del ciclo online Trabajo en Equipo desde 2020 y directora del ciclo online Ronda entre Mujeres, conformado por el equipo latinoamericano de musicoterapia social desde el 2020. También es supervisora de equipos interdisciplinarios de hospitales del Estado y residencias de la República Argentina. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, Canto, Expresión. Hola Patricia, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación, Magalí, un gusto estar aquí en este podcast. Qué bueno. Gracias por aceptar la invitación, tengo muchas ganas de hablar con vos. Tengo siempre ganas de introducir a la musicoterapia en el podcast cada vez más. Entonces quería empezar preguntándote acerca de cuánto hay de esto de que la gente piensa que hay que saber música o hay que saber cantar para poder acceder a una sesión de musicoterapia, acceder a la musicoterapia. No, de ninguna manera. O sea, la musicoterapia nació hace muchísimos años, ¿no? Por los años 60 ya empezó a tener como un desarrollo social, tanto en Europa como en Estados Unidos, como acá. Y las primeras personas que consultaron por tratamientos de musicoterapia fueron personas o familiares de niñas, ¿no? Que tenían problemas de comunicación, de expresión, para hablar, ¿no? Uh-huh. Y entonces nació, digamos, desde ese mundo de donde soltar la voz era seguro que era un beneficio para que una persona se pueda expresar o se pueda comunicar con otra. En ese mundillo también de niñas o de personas adultas con ciertas discapacidades, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco se fue ampliando hasta llegar, diría, a los 90, en donde los musicoterapeutas empezamos a trabajar en consultorio y en una clínica, que diría como una clínica general para todas las personas que deseen, a través de lo sonoro y a través de la voz y a través de la música, poder conectar con su interior, poder conectar con sus sentimientos, con sus emociones, con sus pensamientos, cuando justamente entra en contradicción lo que siento con lo que pienso, con lo que hago, y entonces ahí se arma un cortocircuito que es muy humano, absolutamente humano, y que muchas veces en otros tipos de terapias, como por ejemplo las psicoterapias, que tienen como su fundamento técnico en la conversación y en hablar, a muchas personas les sirve muchísimo y a otras personas no tanto. Y entonces lo bien que hacen en pensar en que un espacio que contemple la música, lo sonoro, la expresión, el arte, puede ayudarles a veces más que hablar y hablar y hablar de los problemas, ¿no? Entonces, a tu pregunta respondo que no, de ninguna manera es necesario saber música ni saber cantar
ni ser artista, ni nada de todo eso para poder disfrutar de un espacio de musicoterapia que tampoco es solo para las personas que padecen de enfermedades graves, ¿no? Sí. Ujú. Em, Porque antes entendí un poco eso, que la musicoterapia era personas que tenían problemáticas muy severas, como diagnósticos de psicosis, de esquizofrenia o de depresión o de autismo. Y eso se fue ampliando Sí, un poco porque, como sin acceso a la palabra, ¿no? Sin acceso a un discurso claro, ordenado, algo de eso había, ¿no? Entonces, bueno, claro, entonces musicoterapia, que no se habla. que no se habla. O a veces personas que están con tanto deterioro que necesitan como un espacio de entretenimiento, Sí. ¿no? Mm. Un espacio de recreación, lo cual no está mal en absoluto. Yo soy una ferviente defensora de que la recreación y el entretenimiento, que son dos palabras que a veces les tememos los profesionales porque parece poco serio, y sin embargo, estar entretenido es como estar entre otros, con Mm. otros, sostenido, tenido con otros. Me parece que es una palabra muy bella, igual que recrearse, ¿no? Recrearse, reinventarse, descubrir lo sano que todos tenemos, la belleza que todos tenemos, el potencial que todos tenemos de crear. Bueno, porque crear, una persona creativa no es un artista. Bien. Una persona creativa es una persona que tiene muchas ideas diferentes para resolver problemas, ¿no? Cuando estamos frente a un conflicto, frente a un problema, y ahí decimos, sí, tenemos que ser creativos para poder solucionar esto, ¿no? Sí. Y la musicoterapia trata un poco de eso, de generar energía para afrontar los problemas y de contribuir en eso, en la creatividad que todos tenemos, ¿no? En la creatividad de las personas para, para un mejor vivir, ¿no? Porque en definitiva está bueno que las personas hagamos terapias por el solo hecho de querer vivir mejor, de querer ser más felices, ¿no? De apoyarnos en otro que nos dé una mano. No hace falta estar loco ni enfermo para eso. Sí, sí, es muy lindo esto que decís porque sí, viene como a limpiar, ¿no? De algunos juicios y prejuicios que hay en torno a lo que es terapéutico, lo que no lo es, los lugares que las cosas tienen que ocupar, ¿no? Y creo que Pienso que detrás de eso. Acá en Mm. Argentina somos recontra, requete, no digo adictos, no, pero usamos mucho las terapias, no le tenemos miedo a eso. Y ahí en otros países como más anglosajones o más europeos, no se va tanto a terapia, No, no, solo para las nada. personas que están muy enfermas, ¿no? Y acá yo creo que es porque somos más valientes en algún punto, digo, ¿no? Como valientes de mirarnos hacia adentro y descubrir que siempre hay cosas para mejorar, cosas para cambiar o querer saber más de nosotros, ¿no? Esa melancolía que tenemos los latinos y sobre todo los argentinos de, de sí, la melancolía de querer bucear, ¿no? En cosas del pasado también. Pero, pero bueno, es interesante porque ahí cuando uno cree que está todo mal, descubre que no, Mm. que no está todo mal, que hay un montón de legados, de aprendizajes, de cosas valiosas que tenemos adentro, ¿no? Y que a veces solo lo saca más que la palabra, el contacto con algo estético, como la música o el canto, ¿no? O la danza o el juego, Mm. que saca mejores partes de nosotros. Sí, te escuchaba y pensaba eh, en esto de, bueno, mucha terapia psicológica, la recomendación de anda a teatro, anda a hacer canto, anda a un coro, y a la vez las mismas personas a veces transformando el espacio de la clase de canto como un lugar terapéutico.
como Uf, devolviendo algo de eso. Y yo recuerdo que al principio eh, para mí era muy difícil, ¿no? Yo quería marcar una línea bien marcada entre lo que era el espacio de musicoterapia y el espacio de la clase de canto, ¿no? Como que no se crucen esas cosas. Y, y bueno, lo importante de quien está enfrente de uno, ¿no? Y qué está buscando, qué necesita, más que sí, estos. y realmente hay profesores y profesoras de cantos que son tan maravillosos que Mm, cuando simplemente te dicen cómo pararte y cómo respirar, ya parece un acto terapéutico, ¿no? Es como si te estuvieran diciendo, tu respiración vale, vos valés, parate bien, que dale, enfrenta al mundo, enfrenta la vida, ¿no? Eh, y bueno, no es musicoterapia, pero nadie le quita el valor, digamos, motivacional que cada persona tiene en el vínculo con otra, ¿no? mm, Eso es maravilloso, que suceda aparte. Parece que esas competencias por los bordes de todas las cosas son estériles. O sea, bien, parece que un pensamiento saludable es un pensamiento amoroso, es un pensamiento que entiende la complejidad de las cosas y estamos tan llenos de especializaciones de sí. todo que terminamos, ¿no? Como compitiendo por esos bordes cuando hace no tantos años éramos más amigos, ¿no? Los que hacíamos estas cosas. Sí. Y ahora, bueno, esos bordes a veces generan grietas espantosas, Sí, sí, verdad. espantosas. Así que no temerle tanto, ¿no? O sea, qué miedo a perder la identidad. Y entonces generamos esas barreras unos con otros. Me parece que cuanto más seguro uno está, más siente que siempre es complemento del Sí, otro. y que puede Y encontrar, sí, en menos otros, peligroso es el otro. sí, Menos peligroso porque uno está tranquilo con lo que hace, ¿no? El otro no tiene por qué ser tan peligroso. Bueno, yo siempre admiré tu trabajo como musicoterapeuta bueno, escribiste muchos libros, pero tenés este libro, El malestar en la voz. Y bueno, me interesaba por un lado saber cómo nació este libro. eh, Hay una frase hay muchas frases, pero una que me gustó mucho que es, la propia voz es una conquista permanente, que me parece que encierra tanto. Eh, Andaba con el libro encima, porque es un librito viejo. ¿Cómo quiere esta gente este libro, no? Es este. yo lo tengo. Gente lo quiere mucho este libro y es del año 93, ya está, yo diría que está casi para archivar. Pero la gente lo quiere mucho y me lo sigue pidiendo. Este libro nació, para hacerlo cortito, como una necesidad imperiosa de sintetizar, de elaborar, sí, de encontrarme a mí misma después de un proceso largo del trabajo en el Hospital Moyano, en el Braulio Moyano, neuropsiquiátrico, en la época de la dictadura. Eh, y lo que intento ese libro, que aparte yo lo escribí en un proceso de coma de mi papá, o sea, estaba por todos lados acorralada por el malestar y el dolor. eh, Intentó ser eso, ¿no? Dejar una huella de que la voz eh, es una manifestación de la vida de cada persona, ¿no? De sus sentimientos, de su posición en la vida, de sus dolores, de sus malestares, de sus alegrías, de su euforia, de sus miedos. Y que después de la experiencia de trabajo en el hospital durante la dictadura y con mujeres absolutamente silenciadas, acalladas, desvalidas, desprotegidas por su vida familiar, que
para estar allí, obviamente no tuvieron toda la contención necesaria para estar con sus familias, ¿no? Por otro lado, por los diagnósticos de psicosis, de melancolías, de depresión de esas mujeres que en esa época eran terribles rótulos que las ubicaban en un lugar absolutamente marginal de la sociedad, estando internadas en ese hospital. Y por otro lado, muchas situaciones muy complejas de la realidad vivida durante la dictadura con mujeres que por muy diversos motivos fueron a parar allí. Y cuando lo cuento todavía se me crispa, ¿no? Se me crispa la voz, se me crispa la piel, ¿no? De gente que se hizo pasar por loca y porque prefirió estar internada antes que morir en un campo de detención. Entonces esa mudez, ¿no? Ese silenciamiento, esa mudez, ese bloqueo emocional que la voz traía de una manera contundente para nuestro trabajo en ese momento. Entonces, todos esos años fueron años donde la voz fue como esa vía, ese lugarcito por donde entrever que aparte de una persona que tenía un diagnóstico de que estaba totalmente loca y crónica, ahí detrás había una persona, ahí había una mujer, ahí había alguien que estaba intentando hablar y no ser hablada, había alguien que estaba intentando sentir y no ser acallada. Y el trabajo con la voz fue desde el principio como el abordaje que me tomó el corazón, que me tomó el pensamiento, me tomó la investigación. Entonces el libro habla bastante de experiencias en el hospital con mujeres y también con infancias en otros lugares, con infancias también, ¿no? Niños autistas o niños muy silenciados. Pero después eso en los otros libros se fue como reciclando, ¿no? Porque de esa investigación con un trabajo tan lúgubre, ¿no? De desbloquear, tratar de desbloquear, ¿no? Esa parálisis, ¿no? De trabajar con ese bloqueo, con ese silenciamiento, con esa mudez. Y pasar a trabajar años después más en el área social y en prevención y con clínica de personas, entre comillas, digamos, no diagnosticadas, Sí, ¿no? sí, sí. Ahí como el trabajo con la voz tomó como otra perspectiva, ¿no? La perspectiva de encontrar en la voz otro lugar que no sea la palabra, la racionalización, la intelectualización, el pensamiento, la rigidez, y empezar a trabajar con la voz justamente para que se libere de todos esos estereotipos sociales que habitualmente hacen cadena en la voz en el lenguaje, cuando hablamos, ¿no? Soy esto, soy lo otro, quiero hacer esto, tengo este problema, tengo este otro problema, yo sé que tengo que cambiar esto, sé que tengo que cambiar lo otro, mi problema es que aquel o aquella, o mi mamá, o mi papá, o mi marido, o mi jefe, ¿no? Como, claro, la voz ahí sale como un discurso que intenta tener como todo el control. Sí. Y entonces, ¿no? Y un saber sobre uno mismo y un saber de la realidad, ¿no? Entonces es la voz que está ahí como encarnada en el lenguaje. Y cuando en el consultorio empezamos a jugar con la voz, ¿no? O a cantar, empiezan a salir otros sentidos absolutamente diferentes, ¿no? Entonces si yo te digo a vos ahora, jugamos a un idioma desconocido, y yo empiezo a decirte, ¿no? Y empezamos a jugar, y muy probablemente lo primero que aparezca sea como esa sensación de ridiculez que da el juego, ¿no? O lo que no tiene sentido, ¿no? Entonces la gente muchas veces dice esto, ¿para qué voy a hacer esto? Cantar me va a curar el problema que tengo, digamos, ¿no? Jugar En con mi la voz voz me se va a va a ver, curar, en mi voz se ve pero lo que ahí me es donde se pasa. empieza,
claro, ahí es donde se empieza a ver justamente la rigidez. Y todo lo que sabes no te curó hasta ahora. Entonces, como que vamos a probar algo que no tenés idea, confía. Y entonces ahí la gente empieza a decir, ay, me di cuenta lo terriblemente tímida que soy, o lo que me cuesta soltarme. Y empiezan a aparecer un montón de cosas que antes no habló de eso, ¿no? No dijo eso. Sale Ajá. nada más por esta escena. O cuando le decimos, y ahora? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué canción te viene a la mente? No, ninguna, Ninguna. ninguna. Yo canto un ¿No? montón, pero me lo pedís y no se me ocurre nada. ¿Viste? ¿Qué canción te viene a la mente? Bueno, bueno, tomate tiempo. Simplemente vamos a susurrar, vamos a tararear algo. Pero una canción no, vamos a tararear algo. ¡Ay, se me vino una! Y Mm. entonces ahí entra, ¿no? Y claro, y después, bueno, con las canciones viene No, la historia por la letra, pero no es lo que más me importa tampoco, la letra de las canciones. La gente se aferra mucho a las letras de las canciones, pero tampoco es lo más importante. Es interesante, eh, pero hay otras cosas cuando cantamos canciones, ¿no? mm, También sí. de Hay mucho cómo mundo ahí. cantamos, desde dónde cantamos, para quién cantamos, qué recuerdo nos trae, qué nos pasa en el cuerpo cuando respiramos, cuando soltamos. Es como que alrededor de cantar una canción, uff, hay un montón de cosas bellas por descubrir. Mm, A veces no tan bellas, a veces no tan bellas. Pero en general los musicoterapeutas somos muy contenedores, muy acompañantes, somos personas que intentamos escuchar, ser cálidas, ¿no? No estamos todo el tiempo señalando el problema que usted tiene es este y mm, este. Y muchos colegas con los que yo trabajo tenemos como esa misma línea, ¿no? De pensar en que la salud la creamos en un contexto de la vida cotidiana, generando pensamientos y fortalezas que no sean positivas, sí, ¿no? sí. Ahí aprovecho para decirte a vos y a todos los oyentes que otro de los libros que escribimos con un grupo de colegas que se llama Crear Salud, que no sé si lo tengo por acá, creo que sí, que si alguno de tus oyentes que lo quisiera, este libro, que te escriba, porque yo lo tengo en un PDF que anda dando vuelta por el planeta. Divino. Eh, Igual yo dejo tu contacto en Spotify, en la descripción, así que te pueden contactar también a sí, vos. me gustó que alguno de los libros que escribí, de los cuatro o cinco, nada, circule por el Divino. mundo gratuitamente y Generosidad. que, nada, a veces con tan poco podemos hacer feliz a mucha Sí. gente, compartiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pensaba también sí, un poco en esto, ¿no? En lo que surge acerca de a veces tanta preocupación en definir la propia voz, en Mm, preguntarse cuál es mi voz, como si solo eso habilitara la posibilidad de usarla, ¿no? Ya sea en una clase, bañándose, ¿no? En la ducha. eh, a veces aparece mucho esto, por eso me interesaba esto de que la voz es una conquista, ¿no? Y no es algo que está ahí y listo, ¿no? Como es una construcción y que no se detiene jamás. en la cátedra, yo soy titular de una cátedra que se llama Musicoterapia Preventiva Social de la Universidad de El Salvador, junto con otro colega, Ricardo Rodríguez, y una de las técnicas que usamos mucho es la técnica de los jingles o como pequeños fragmentos que tienen un mensaje y que lo usamos mucho cuando trabajamos en los territorios con grupos o hacemos musicoterapia social, eh,
O cuando queremos sintetizar algún proceso de una sesión o de un proceso terapéutico y componemos un breve fragmento que tiene que ver con eso que descubrimos, Mm. ¿no? Como si yo te dijera hasta ahora, bueno, ¿y con qué te quedás de nuestro encuentro? Y vos decís algo, ¿no? Que, no sé, en este encuentro descubrí tal cosa. Y entonces eso que decís, descubrí tal cosa, lo hacemos canción, ¿no? Sí. Hacemos canción esa frase. Eso lo llamamos jingle o un spot, eh, una síntesis estética. Y uno de los que hicimos era justamente una persona cantando en la ducha, ¿no? Pero cantaba divino y con una expresión. Y después, claro, salía de la ducha y nada que ver. Correcto. Y entonces la voz en off decía, ¿hace cuánto que no cantás? ¿No? Como, ¿por qué Mm. no te das ese gusto? ¿No? Y bueno, y hablando con la gente, porque este jingle circuló por muchos lados, Sí. la gente dice, y porque cantar es para cantantes, cantar es para artistas, cantar es para el que tiene buena voz, para el que tiene un don, para el que sabe, qué sé yo, ¿no? Bueno, y bueno, es un prejuicio social que se fue creando cada vez más por esto de la especialización también. Mm. Sí. Entonces, lo que siempre fue un derecho de todas y de todos, cada vez se va convirtiendo en algo elitista que solo pocos pueden, ¿no? Porque hay Mm. que estudiar, porque hay que invertir plata o porque hay que tener algún don divino. Bueno, no sé, por ahí me matan los cantantes que piensan así. No, no, Se yo enojan conmigo. concuerdo con vos en esto de, yo lo llamo una especie como del comercio, ¿no? De tener a la persona enredada en en un sistema de vocalizaciones, como si eso fuera a convertirla a en algún momento, y no habilitando desde el primer día eh, cantar. Es como, ya me empezó a parecer incluso un poquitito violento pensar en que uno le va a decir al otro cómo ponerse a cantar, ¿no? Como que en ese cantar de la persona tal vez sí, técnicamente se pueden colaborar con algunas cosas, Sí, obviamente, y con cuidados y con la salud y un montón de cosas, ¿no? Pero hay algo de esa energía del ponerse a cantar que es de cada quien y que no la va no la va a fabricar nadie, ¿no? No. A veces alguien necesita decir como, sí, te abro la puerta, es por acá, dale. sí, yo lo sintetizaría diciendo algo así como que tanto la música como cantar es un derecho. Mm. Es algo que nos pertenece a todas y a todos. No importa la edad, no importa la calidad de la voz que cada uno tenga, ¿no? Es un derecho a expresarse, la musicalidad. Pero no solo por cantar, sino, bueno, que tiene que ver con justamente con este espacio que vos proponés, que tiene que ver mucho también con el canto y demás, ¿no? Pero digo, por la relevancia que tiene la musicalidad, la música y lo sonoro como parte del desarrollo humano, ¿no? Es como decir la mirada, y sí, la mirada es re importante para la constitución subjetiva de una persona porque aprende mirando, observando. Y me parece que pasa lo mismo con la musicalidad y con los sonidos y con la voz. Aprendemos musicalizando la vida, ¿no? La vida está Sí, llena de sonidos, sí. nuestro psiquismo está lleno de sonidos, nuestra experiencia sensorial está llena de sonidos y gracias a todo eso que escuchamos y que reproducimos es que nos transformamos en personas sensibles, en personas pensantes, afectivas, vinculantes, o sea, sin esa musicalidad constitutiva faltaría como algo muy importante en la vida. Quiero decir que no es que la música o la voz o el cantar es una herramienta simplemente, sino que forma parte de todo ese proceso de desarrollo
que tuvimos que pasar para ser quienes somos, De ¿no? ser. Sujetos con Mm, alma. sí. Y en ese sentido, digo, es un derecho a la expresión de Mm, la voz y la expresión del canto, ¿no? Y la expresión del lazo social a través de los sonidos y de la voz y de la danza, lo mismo, ¿no? Que con la corporalidad también es lo mismo, mm, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, conforme se van profesionalizando, ¿no? Los espacios del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo se va como constituyendo en un objeto de arte, ¿no? sí. Como es el teatro, la danza, la voz, ¿no? Las manos, bueno, montones de cosas que este instrumento maravilloso que tenemos, cuerpo, se va transformando en un objeto de arte. Y entonces necesariamente entra dentro de la cadena del consumo, necesariamente entra dentro de la cadena de la economía. Bueno, eso, hay que estar atentos, atentos a que quien quiere entrar en esa cadena porque quiere transformarse en cantante profesional, quiere grabar discos, quiere estar en la televisión, estar en teatro, ser un artista que mirado, trascendente y demás, bueno, seguramente va a tener que estudiar mucho quien elija hacer eso, como ser arquitecto, como Mm, cualquier otra profesión, ¿no? El que quiera eh, aparte es hermoso investigar la propia voz, la capacidad infinita que tenemos de sonar, Por ¿no? sonido, sí, Con sí. diferentes timbres, estudiar los estilos, los ritmos, ¿no? El swing de cada canción que querramos cantar. Bueno, esos son los que eligen eso también, ¿no? Ser profesionales. Nada tiene que ver eso con cantar. Mm, ¿No? O sea, cantar es para todos, es todos los días, es cuando voy en la calle, es cuando estoy en un cumple, es cuando estoy triste y me pongo a tal cantante que me encanta y canto con ella porque lloro con ella, porque me identifico con ella, porque me pasa lo mismo, como decía Palito Ortega, a mí me pasa lo mismo que usted, me siento solo, lo mismo que usted, paso las noches llorando. Y eso es la música, ¿no? mm. Resonancia, empatía. Y en ese sentido, eh, cantar es como dormir bien. Qué lindo. Sí. No dormís bien, te pasa, no te está pasando algo, te está pasando algo malo en tu cotidianidad, ¿no? Y si no cantás o no bailás o no jugás o no te divertís y no disfrutás, también te está pasando algo en tu cotidianidad. Mm. Entonces, ahora a mí me encanta vocalizar. Ayer, ayer no, ayer, sí, ayer, no el sábado. El sábado tuve uno de los días más felices de mi vida porque después de, imagínate que tengo 64 años, y nunca en mis 64 años había hecho una presentación que sea solo de mis canciones, ¿no? Sí, te iba a Composiciones mías. preguntar al respecto. Sí, sí, estuve viendo la Canciones presentación. mías, con textos míos, con músicas mías, con arreglos míos que me ayudaron, por supuesto, grandes músicas me ayudaron a escribir las partituras y hacer los arreglos y demás, pero éramos 8 mujeres, no había escenario, pero éramos 8 mujeres haciendo música, Mm. eh, y fue un momento mágico, ¿no? Mágico para mí. Y estaba con mi hermosa profe de canto acá en el Bolsón, eh, y estábamos respirando y elongando para llegar más o menos bien a ese lugar, a ese momento, ¿no? Que, que era un momento, o sea, claro, yo puedo dar una conferencia ante 1000 personas sobre musicoterapia y cero
cero tensión, cero nervios. Puedo atender 10 pacientes por día y tengo una pila y una energía, pero me subo arriba a un escenario a cantar y me vuelven, ¿no? Como todos los mieditos, las tensiones. Y en un momento pensé, ¿qué es lo importante de esto? Mm. Lo importante de esto es conectar alma con alma, ¿no? O sea, que salga como fueron compuestas esas canciones, con el alma, con el corazón, con... yo no soy una cantante profesional, yo soy una mujer que le encanta cantar, componer canciones y entrar en contacto con las personas. Entonces, las personas son divinas porque se emocionan un montón cuando yo canto y cuando yo escucho la grabación digo, ¿qué les gustó? Esto suena horrible. Sin embargo, Qué fenómeno increíble, ¿no? Y qué hermoso que lo compartas, porque, bueno, lo que vos estás diciendo para mí es la definición de una cantante profesional. Yo creo que es algo muy subjetivo, porque acompaño cantantes hace millones de años, y qué increíble cómo se mueven estas cosas en cada quien de distintas maneras. Eso es algo de lo misterioso, ¿no? Y lo hermoso. Eh, ay, qué lindo. Debe ser muy lindo acompañar. Yo creo que es muy hermoso acompañar consultantes. O sea, yo hace 43 años que soy musicoterapeuta y nunca trabajé de otra cosa que de esto. mm, Pero debe ser muy hermoso también acompañar cantantes o personas que se tomaron el desafío de el, querer sí, cantar, ¿no? el tiempo y que Yo se dan ese tomé, espacio, sí. o sea, habilitarse. Sí. Porque mira, esta profe, que es nueva, que es una profe nueva de acá del Bolsón, me mandó unas bases para vocalizar, hablando de las vocalizaciones, me mandó unas bases para vocalizar, que era la misma vocalización tradicional de siempre, la misma, pero con unas bases de jazz y de Ah, bossa nova, pero para hacer la misma vocalización, que era genial, porque uno vocalizaba y se sentía que era, wow, la cantante de jazz mejor del planeta. claro, bueno, a eso me refiero con el vocalizo, ¿no? Como que sea un espacio para cantar también, no como Tal un cual, paso que no se previo. ponga una cosa automatizada ahí, dura, Claro, horrible. sí, sí, de hace esta I, hace esta A, y uno dice, pero pará, si eso no existe, ¿qué estoy viendo? Y esto que vos decís, Bueno, mira, yo en ya, estos, yo antes era cantante lírica, te cuento. mira, Yo tuve el orgullo para mis papás de haber cantado como ah, solista en el Colón. Y era soprano, y después de, qué sé yo, no sé, de unos 15 años, de cantar Verdi y Brahms y qué sé yo, y Puccini, Puccini, sí, y arias de arias italianas y qué sé yo, porque era soprano, había que cantar Madame Butterfly, no mm, podía ser de otra manera. Dije, bueno, basta, no estoy feliz así, tengo que cantar popular. Pero claro, registro de soprano, imagínate, no sé si vos sabés que hubo una mujer que fue muy famosa y muy querida, que se llamaba Gina María 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 Hidalgo, Hidalgo, sí, 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 y yo canto cantaba todas las agudísimo. canciones populares allá por ¡Allá las nubes. Tenía una arriba! voz divina la tipa, Sí, pero sí. bueno, y la cantaba súper agudo. Yo dije, no, no, yo como Gina María Hidalgo no. Entonces ahí empezó mi proceso de canto con mi historia, con un montón de cantantes y de profes que, bueno, geniales. Dalila es una profe que me acompañó en todo ese pasaje, ¿no? De la Mm. música lírica a la música popular. Se lo debo a ella, Dalila, y a mi analista, que como yo me la pasaba llorando, me decía, Patricia, vaya a cantar tango. Mirá, mirá Una indicación genial. cuánta sabiduría. La sabiduría de una terapeuta que en vez de estar dándole vuelta tanto, ¿no?, al tema del sufrimiento, pensó, si esta mujer cantara tango, canciones que le ayudan a expresar el dolor y el sufrimiento, lo saca, Pone ¿no? todo ahí. Como el cuento de Margarita tenía una pena, de Laura Deblach, que dice, Margarita tenía una pena y la echó a volar. Pui, 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 pui. Sonaba la bandada. Margarita tenía una pena, se convirtió en música. Mm, Ahora Margarita no tiene más la pena, está muy contenta. sí. ¿No? Como esa forma de decir,
¿cómo me saco yo la tristeza? ¿Cómo me saco yo la angustia? ¿Cómo me saco el pesar de mi pasado? Bueno, una de las maneras para mí fue empezar por cantar tango. Mm. Y, y ese pasaje del lírico al popular fue difícil, fue muy difícil y a la vez muy terapéutico. Me Pero era con imagino. una profe de canto. Entonces yo no puedo negar lo que sucedió en mí también en ese espacio. Sí, 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 total. Sí. Yo lloraba cuando ella no me enseñaba cómo bajar la voz de la cabeza, bajarla más al pecho, lloraba. Era como un duelo. Dije, ¿qué estoy duelando? Pensaba yo. Sí, algo de habitar el propio cuerpo se me viene, ¿no? Como bajar esa laringe, Exacto, ponerla en su lugar y decir, acá quiero estar. exacto, exacto. Pero la gente, no es fácil que la gente entienda esto. Si hay acá ¿cómo son los de tu? Un oyente, un escuchante que esté, ¿no? Escuchándonos ahora. Claro, es muy difícil entender ese proceso. Yo recuerdo muchas personas que me dijeron esto, pero ¿usted cree o vos creés que cantando yo me voy a curar? Ujú, ujú, Y es una pregunta tan lícita, ¿no? Porque la gente no tiene por qué saber qué procesos suceden cuando uno se mete adentro de esa dimensión de la musicalidad. Yo creo que lo más parecido es cuando uno hace algo que transpira mucho. Por ejemplo, vas a la persona que le gusta bailar salsa, y va, ¿no? va, va. Sí, Baila, baila, baila y el cuerpo y disfruta y la pasa bomba y cuando termina dice, wow, esto era lo que necesitaba, sí. ¿no? O alguien muy creyente cuando va solo, en silencio, ¿no? A la iglesia y se pone como en frecuencia con su propia interioridad, con su propio ser y se perdona y se disculpa y se habilita a ser un ser sensible, ¿no? Y humano, con errores. Ujú. Digo, pero no es fácil entender esto de que la música o que el trabajo con la voz puede sanar. Y hay mucho de lo que decías vos al principio, de perder el control, ¿no? De- hay algo como en la palabra, de mantener una explicación acerca de ello. Ya sé de dónde vengo, ya sé a dónde voy. Un poco voy a repetir estas cosas, ¿no? Como, y que eso Sí, mantiene como o de cierta... temor al ridículo también, de temer al Mm, ridículo, ¿no? Pero ¿cómo? Cantar, o yo no sé tocar instrumentos, entonces ¿cómo no sé vengo de a un lugar en música, donde sí, no sé las no sé de notas. música y entonces me invitan a tocar un instrumento? ¡Qué papelón! Voy a pasar un papelón. Y es tan hermoso cuando se suelta ese prejuicio, ¿no? Cuando se suelta, porque claro, la terapia uno va a descubrir cosas de uno mismo y uno cree que lo que va a descubrir es siempre todo Feo, horrible, feo, feo. feo y doloroso. No sucede eso, ¿no? Descubrimos tantas cosas bellas adentro de uno que no sabíamos que Sí. teníamos. Pensaba una vez en un avión, a mí me gusta mucho el italiano, entonces siempre busco cosas en italiano para ver. Y hay una película bastante nueva que se llama 10 minuti, 10 minutos. Y es una mujer que frente a un cambio de vida súbito empieza una terapia rara, dice ella, que es como una terapia como si fuese cognitivo-conductual, una terapeuta muy particular que le dice que ella tiene que hacer todos los días por 10 minutos algo que nunca había hecho nunca en su vida. Eh, Qué hermosa esa terapeuta. es hermosa la película, se la recomiendo a todo el mundo, no sé dónde se encuentra. Bueno, Eh, sí, y es bellísimo porque pensaba en esto, ¿no? En el proceso de hacer el ridículo, ella se empieza a exponer a situaciones muy simples y después termina haciendo cosas muy distintas y finalmente llega a conectarse con cosas de ella misma, o sea, a ella le gustaba escribir, se conecta con la escritura, con poder leer cosas de ella misma, pero empieza asistiendo a un funeral que ve en la calle y se mete y se queda ahí hablando con todos los parientes, como una cosa
bueno, muy divertida en muchos aspectos, pero así ella empieza como a conocerse y a conocer esto que vos decías, ¿no? Como, puedo hablar y puedo ser consuelo de personas que no conozco y tengo esto también, esto forma parte de mí. Eh, entonces eso Tal es lo que cual. me parece de hermoso el espacio de la musicoterapia, también como un espacio lúdico, sin prejuicio, en el sentido que pueden aparecer todas estas cosas que dejamos Sí, por fuera en lo que explicamos que somos a veces. Nos decimos que sí. somos. Y tener la confianza, por lo menos en musicoterapia, yo no me jugaría a decir que la gran mayoría de los musicoterapeutas argentinos, bueno, yo hace 43 años que ejerzo esta carrera y que esta profesión y soy profesora en la universidad, entonces también conozco muchos Muchos, musicoterapeutas que han claro. sido estudiantes. Digo, pero me animaría a decir que básicamente es una forma de terapia que tiene como posicionamiento básico el no juzgar a la persona, Mm, ¿no? mm, O sea, que las personas pueden estar tranquilas, que pueden ir a ese espacio, que en ese espacio no van a ser juzgados. Si son buenas personas, malas personas, si obran bien, si obran mal, si están equivocadas o si no están equivocadas, si se merecen todos los sufrimientos porque es un castigo por todo lo feo que han hecho malas personas. Me parece que es eso, algo, es como algo básico, ¿no? De la formación del musicoterapeuta, que mm, no estamos para juzgar, sino ni para indicar cómo tiene que vivir la persona, sí, sino que estamos para escuchar y para ir encontrando junto con la persona, no en esa dialéctica del juego, de la improvisación, de la búsqueda, como de la exploración, como como un accionar que es re importante en el espacio, ¿no? Explorar los sonidos, las imágenes, los paisajes internos, externos, ¿no? Los que vienen con la música, los paisajes que vienen con la música, ¿no? Que es una actividad de mucha exploración. sí. Y entonces al principio a la gente les cuesta porque van a buscar una receta, todos vamos a buscar una receta, El siempre. tip. Vamos a buscar, quiero la posta, quiero que me hagas así. Y te encontrás con un musicoterapeuta que te dice, la vamos a encontrar, de a poco, paso a paso, ritmo a ritmo, juntos. Y me preguntaba cómo ves el uso de la voz en la formación. Yo creo que en todas las universidades, porque esta es una carrera que se estudia en la Universidad de Buenos Aires, donde yo no soy docente, me hubiera encantado que me llamen. Lo dejamos abierto. En la Universidad de Buenos Aires siempre hubo excelentes docentes que trabajaron haciendo un lugar importante en la formación a la voz, ¿sí? Eh, y actualmente hay, hay unos docentes maravillosos que trabajan con la voz en la Universidad de Buenos Aires. Eh, y en la Universidad de El Salvador, que es donde yo trabajo, no es solo mi cátedra, también hay otras cátedras que le hacen un lugar importante. Qué bueno, Inclusive hay materias que se llaman formación vocal, claro. ¿no? Eh, Así que yo creo que todas las universidades le dan un valor importante. Hay materias que tienen que ver mucho y específicamente con la voz y otras materias que son más clínicas, digamos, Mm, o más prácticas que incorporan la voz también como un instrumento más. Por ejemplo, una materia que se llama ensamble musical, claro. que, por ejemplo en la carrera donde yo estoy existe esa materia, ensamble musical, es una formación de trabajar con la improvisación con instrumentos, pero la voz está incluida como un instrumento más, Bien. ¿no? Para mí el campo de la voz fue siempre un campo de investigación. Nosotros con el equipo de investigación del equipo que yo coordino hace muchos años, de ICMUS, Ujú. eh,
acuñamos, pero no porque sea propio, o sea que no sé si la palabra es acuñar, pero trabajamos con un concepto que es la idea de lo psicosonoro, porque en general nuestro abordaje fue más bien un abordaje dentro de las problemáticas de la salud mental, emocional, afectiva, o de la salud integral, si querés llamarlo, que deja, como que deja por fuera la cura de cosas orgánicas, sino podemos trabajar con personas que tienen cardiopatías, cáncer o diversas enfermedades, pero nuestra mirada es una mirada integral hacia la salud de la persona, tenga alguna patología o no la tenga. Sí, No es lo que trabajamos para curar, sino una mirada más integral. Y, y ese concepto de lo psicosonoro es un concepto que hemos trabajado mucho porque justamente lo que tratamos de investigar es la relación que tiene lo sonoro de la voz o del juego con lo sonoro y las características psíquicas de las personas, ¿no? Como sus dinámicas, sus defensas, sus fortalezas, sus rigideces, su creatividad, su plasticidad. Eso fue un campo de investigación que perdura en mí desde el principio, digamos, ¿no? Ese, entonces, la formación es todo el tiempo actualización, es todo el claro. tiempo estar investigando desde la clínica, ¿no? Las cosas que salen bien, más las cosas que salen mal, Mm. eh, trabajar con otros, con otras disciplinas, trabajar juntos con otras disciplinas, con arteterapeutas, con psicólogos, con psiquiatras, con psicodramatistas, psicomotricistas, personas que trabajan desde el cuerpo. Eh, bueno, soy una persona muy curiosa. Muy curioso. Por suerte. Muy curiosa, muy curiosa. Bueno, Sí, sí. en este podcast hay una sección que se llama El aire lo da la panza. Por un lado me suena algo del canto y por otro lado me suena algo de la vida, no del canto. Del canto porque me parece que hay como un cierto estereotipo o un decir desde lo popular hasta algo hegemónico, ¿no? De la técnica vocal, ¿no? Que viene de Europa y de la música lírica, ¿no? Y que es bueno la respiración costodiafragmática, que hay que saber respirar con el diafragma y entonces apoyar la voz con ese colchón de aire. Y bueno, y cómo abrir la boca, y cómo respirar, y cómo llevar el aire a las costillas, y cuando es agudo la boca se pone así, cuando es grave la boca se pone asá. Bueno, y todas unas cuestiones que vienen como de Europa y del canto occidental, en donde es muy importante esa respiración, el aire en la panza, ¿no? Costo diafragmático. Y muy mala prensa todo lo que tiene que ver como el aire más Ay, sí. alto en el pecho, porque eso tiene que ver con el canto popular y con una voz sucia y con una voz más baja. Y no sé si yo la gente que está escuchando entiende, pero una voz alta es como una voz, ¿no? Más como la gente la entiende, como una voz más operística. Entonces es más lisa, es más llana, es más limpia y puede ser muy bella o puede caer en un lugar que no dice nada esa voz, porque es tan limpia, tan perfecta, tan cuidadosa que termina sin un solo sentimiento. O podemos escuchar, qué sé yo, por decir una persona, Liliana Herrero, que tiene una voz súper cascada, llena de aire, el aire, qué sé yo, si le entra ¿Por por la dónde? oreja, por la panza, por la axila, por el vientre, no sé cómo entra el aire, pero nos llena el alma con su interpretación y con su voz. Y yo conozco gente que detesta la voz de Lilian Herrero, digamos, ¿no? Sí, sí, Justamente por esto, y porque no gente es que la una voz adoramos. limpia, Sí, ¿no? sí. Hay para todo, Magalí. O sea, hay gente que le gustan las voces más lisas, más limpias, más pulcras, bien ajustaditas.
y que una mínima desafinación las pone locas a esas personas, ¿no? Y otras personas que no, que al revés, le gusta, es como los muebles, ¿no? Le gustan los muebles más rústicos o los muebles, ¿no? Las casas más minimalistas y muy ordenadas, o te gusta lo rústico, que es más desprolijo, más personal. A mí me gustan las dos. Divino. Claro, porque escucho una Bárbara Streisand y digo, ¡ay, qué voz alucinante! ¿No? Como que, ¡wow! Y escucho una de Diana Herrera y también me encanta. Ujú. Tengo acá una otra profe acá que cuando yo empecé digo, no, porque la voz alta detrás del paladar y, ¿no? Y cubiertita y que no raspe la garganta, qué sé yo. Y se reía mi profesora Gloria, que es una divina, y dice, ¿y a vos por dónde te viene mejor respirar? ¿Te viene? ¿Cómo sería respirar por un hombro? ¿Cómo respira un hombro? No, claro, esto no se va a ver en una imagen, ¿no? Se va a escuchar. Porque estoy haciendo todo un movimiento Un como movimiento con el de hombro. jirafa con el divino. hombro, ¿no? Un movimiento de cuello de jirafa con el hombro. ¿Cómo sería respirar con el hombro? Y que la voz salga de ahí, ¿no? Salga del hombro, ¿no? O que la voz salga de la espalda, baja. Mm. Y la verdad es que cuando uno empieza a jugar con eso, de dónde sale la voz, ¿no? En dónde el aire pulsa, ¿no? Empuja la voz para salir y de dónde sale el aire del cuerpo. ¡Wow! Aparecen unos timbres completamente diferentes, Sí, ¿no? sí, Y eso sí. es maravilloso, como animarse a jugar con eso. Sí, absolutamente. Creo que es algo, bueno, lo describiste de una forma muy linda en esto de el permiso de todo lo versátil, ¿no? Que puede ser Exacto. y cómo perseguir tal vez una especie de dogma puede limitarnos tanto hasta el punto de abandonar eso que tanto queremos porque, bueno, no supimos aprender a respirar, como si no supiéramos hacerlo, pero bueno. Claro, claro, tal cual, tal cual. eh, Por eso digo, encontrarse con el propio potencial, ¿no? ujú, ujú. Me Sí, parece que va por ahí. sí. Gracias. Un lujo y un placer enorme tenerte en el podcast, escucharte y Gracias a vos, este, Magali, por invitarme. Para mí, un placer total poder estar acá, acompañarte y, bueno, y conversar con la gente que está ahí del otro lado. Así que les mandamos un deseo de habilitación, un me deseo de gusta. habilitación a todas las personas que están escuchando este podcast, de que se den el permiso de cantar. Y así termina la charla que tuvimos con Patricia. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de su trabajo. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz, canto, expresión.